Muy buenas noches a todos. Preparo esta clase durante la noche y es probable que ustedes también la vean en este espacio, porque como veo, todos tenemos actividades que realizar durante el día. Entonces, pues desearles que todo vaya con bien. El día de hoy tendremos una sesión corta porque es un tema interesante, pero también lo que intento hacer aquí es una entrada para que ustedes puedan adentrarse y empaparse más sobre esto luego. Y para mostrarles qué es lo que les quiero compartir, lo voy a hacer a través de una imagen. Quiero que observemos esta obra. En ella se observa un periodo de la historia que significó un gran hito en la historia de Guatemala. ¿Qué vemos aquí? De lo que hoy les quiero hablar y lo que vamos a abordar luego de haber comprendido esos tres ejes que se han mantenido en nuestra historia es la Revolución de Octubre de 1944. Quizá la hayan escuchado y hayan escuchado impresiones a favor o impresiones en contra, porque suele ser un tema del que suele crear mucho conflicto en la sociedad. Hoy en día habrán personas que la aplaudan y habrán personas que la rechacen abiertamente. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es reconocer la etapa por la importancia que tuvo para Guatemala y por mencionar desde ahorita algunos de sus logros. Por ejemplo, así como ustedes que son personas trabajadoras, hay algo que se llama el Código de los Trabajadores, que son como los derechos que les protegen a ustedes como empleados. Pues dicho documento, su primera elaboración fue durante la Revolución. Y otra institución que también tendrá eh, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que a la larga es de gran importancia para Guatemala, es el ICS, el cual también remonta de estos años. O por hablar un poco de la equidad de género, fue a partir de esta etapa, desde los años en que las mujeres pudieron participar del voto para elección de las autoridades guatemaltecas. Entonces encontramos en estos años de muchos cambios, de cambios que representaron un antes y un después para la historia de Guatemala, pero que sin embargo encontramos ciertas figuras en la sociedad guatemalteca que fueron ajenas a ella y entonces quisieron detener la revolución. Quiero que observemos la pintura porque es un claro reflejo de lo que ocurrió. Quiero que nos centremos primero en este lado, el izquierdo de la imagen. Ahí se ve un barco con una bandera estadounidense y unos indígenas subiendo mercancías al barco. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Años antes, desde los tiempos de Ubico, que fue alrededor del inicios del siglo pasado. Recordemos que ahorita estamos en el siglo XXI, que empezó ahorita en el año 2000. El siglo pasado empezó en 1900. Imagínense, un poco más de 100 años atrás. Eso es a lo que se le da el tiempo de Ubico, quien en sus años fue el presidente de Guatemala. Entonces, en esos años llegó esta empresa estadounidense aquí, la cual tiene el nombre de la UFCO. Quizá les suene o no les suene ese nombre, pero ¿qué pasaba aquí? Esta UFCO era también llamada la República Bananera, porque es como que fuera un pequeño país dentro del país de Guatemala, teniendo todo el sector de occidente, de, de Zacapa y toda esta región bajo su dominio. Era como su territorio. Y entonces Estados Unidos está a través de esa empresa tan metido en Guatemala que los intereses de esa empresa eran los intereses que se le imponían a los políticos guatemaltecos, cabe decir. Entonces, es durante la revolución
que un presidente llamado Jacobo Arbenz Guzmán emprende lo que se llamó en aquel entonces la reforma agraria. Y dicha reforma lo que logró fue expropiar tierras, sobre todo a esta empresa, y dárselas a personas guatemaltecas, a personas del área rural, para que puedan desarrollar sus cultivos. Esto, pues claro, no fue de agrado para los empresarios estadounidenses, y por eso, avanzando ya al centro, lo que buscaron fue el derrocamiento, que hace ver que a los líderes americanos interviniendo en nuestro país. De este lado encontramos al pueblo que lucha y que intenta reivindicarse para que sus derechos sean respetados. Y sin embargo, también en esta etapa, el papel de la Iglesia Católica, eh, creo que no vale la pena entrar a favor o en contra de ella, más allá de nuestras creencias o de nuestra convicción religiosa. Pero lo que sí vale la pena decir en clase como un hecho histórico es de que en esta etapa la Iglesia Católica se alió con tanto con el sector tradicional de aquí de Guatemala como con Estados Unidos para derrocar estos cambios que se estaban emprendiendo. Entonces, habiendo observado la imagen, ahora quiero que observemos vamos a observar primero este documento. Y es que aquí encontramos los principales cambios logrados por los gobiernos revolucionarios, que son los de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Vamos a recoger un poco la historia. Esto fue en octubre de 1944, cuando en la madrugada de este día se unieron varias fuerzas de la sociedad civil guatemalteca lideradas por el militar Jacobo Arbenz Guzmán para derrocar al gobierno que estaba en ese entonces. El presidente era Federico Ponce Báides, quien fue puesto por Jorge Ubico. Jorge Ubico es el dictador de antes, recuerden. Entonces, luego de Ubico, cuando la gente ya no lo quería y lo sacaron del poder, se quedó Federico Ponce Báides. Estamos hablando de mediados de 1944, para, a creencias del pueblo, para que este presidente hiciera lo que el pueblo necesitaba. Sin embargo, Federico Ponce Báides solo representó la continuidad de la dictadura de Ubico. Entonces la sociedad estaba cansada. Y los sectores progresistas y que buscaban el cambio en Guatemala, emprendieron una revolución militar, es decir, que tomaron el poder a través de las armas. Y tras la toma de poder que se concretó este 20 de octubre de 1944, establecieron algo que se llama un triunvirato. No sé si alguna vez han visto esas láminas de presidentes que hay en lugares que hay 3 cabecitas en vez de una. Eso es lo que se le llama un triunvirato, que es cuando en vez de haber un líder, hay 3. Entonces, primero establecieron un triunvirato formado entre ellos por Jacobo Arbenz Guzmán. Este triunvirato funcionó solo de octubre a enero del año 1945, donde empezó la presidencia el doctor Juan José Arévalo Bermejo, quien, como en aquel entonces los periodos eran de 6 años, ejerció su gobierno durante 6 años, emprendiendo importantes reformas a favor de la sociedad guatemalteca. Y luego encontramos el periodo de Jacobo Arbenz Guzmán, quien estuvo de presidente 4 años más. Su periodo no fue de 6 años como el anterior, porque su gobierno fue interrumpido principalmente por el gobierno de Estados Unidos y el sector conservador de Guatemala, bajo la consigna de ser un gobierno comunista. Pero vamos a ver aquí que esta no fue la forma de actuar del gobierno. Entonces vale la pena mencionar que se logró, porque mucho se puede hablar de esto y se puede estar a favor, se puede estar en contra y se puede mencionar todo tipo de mentiras al fin y al cabo. Pero lo que es importante es de que observemos
que eso logró en estos años. Primero, la ampliación del mercado interno, la libertad para el comercio, la agricultura e industria nacional, nuevas fábricas de bienes y consumo de servicios, mejores salarios y más empleo. Entonces, empezando por todo esto que mejoró la economía de Guatemala, porque a la larga estos gobiernos fueron de orden nacionalista. ¿A qué se llama nacionalista? Es aquello que busca el beneficio de la nación, pues. Entonces, promovieron la industria local, promovieron la industria de los guatemaltecos, no de las empresas extranjeras. Aquí está subrayado estas dos importantes porque lograron mayor libertad ciudadana. Veníamos de una dictadura y había un sentimiento de plena libertad. También trabajaron en pro de la justicia social, decoro nacional, respeto a las libertades públicas y apoyo a las reivindicaciones obreras. Es decir, que en este gobierno el sector obrero tuvo un importante papel para que sean respetados sus derechos. También se respetaron a las personas y a sus ideales. Se estableció el salario mínimo, el derecho a huelga y la indemnización. El salario mínimo se estableció en base a lo que necesita el guatemalteco de ingresos para pagar la canasta básica. El derecho a huelga, recordemos que es eso que nos permite manifestarnos cuando no se está de acuerdo con alguna decisión del gobierno o de un patrón. Y la indemnización es que se les devuelve a las personas una cantidad aproximada acorde a su tiempo de trabajo. Entonces, también se respetó las garantías sociales, se establecieron guarderías y comederos infantiles para madres trabajadoras, se ampliaron los centros de enseñanza y las actividades de aprendizajes. Espérate, disculpen la interrupción. Ok, continúo con la clase. La creación del ICS, como ya lo mencionamos, no hay sometimiento a las transnacionales. ¿Qué son las transnacionales? Las transnacionales son estas empresas que son extranjeras, es decir, de otro lado, y tienen fábricas y tienen lugares aquí, lo cual no es malo porque a la larga genera empleo, lo cual beneficia a todos, pero sí que es mejor la industria local, porque cuando es industria local, las ganancias se quedan dentro de Guatemala, hace crecer nuestra economía y mejora el bienestar social. Entonces, pues se les restó poder a estas para mejorar la economía local. Se fortalecieron los grupos obreros y campesinos, se incrementó a los sectores artesanales y a los capitalistas modernos. Se preservaron los recursos y la riqueza nacional. Y esta que tengo subrayada también es importante, dice la diversificación del comercio exterior, porque se establecieron relaciones económicas con otros países. Guatemala se abrió al mundo también. Aquí está la otra que yo les decía. Se crea el Código de Trabajo. Aparecimiento de la competencia y libre empresa, construcción de la carretera al Atlántico, nuevas instalaciones portuarias en Santo Tomás de Castilla, inicio de las obras de plantación hidroeléctrica Jurumarinalá. De estas últimas tres, quiero hacer una pausa. Y es que, ¿qué importancia tiene la construcción de una carretera, de un puerto y de una hidroeléctrica? Estas tres obras fueron durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Vamos a la primera, la carretera al Atlántico. ¿Qué pasaba? Ya hemos mencionado a esta empresa UFCO, la empresa americana de exportación de bananos. Entonces ellos tenían una ruta propia de ellos que era la que utilizaban para exportar. Entonces, en este tiempo, el presidente Jacobo Arbenz lo que hizo fue construir otra carretera al Atlántico para así crear competencia interna y que Guatemala no dependa de Estados Unidos. Igual con el puerto de Santo Tomás de Castilla. En aquel entonces existía solo un puerto
que era propiedad de Estados Unidos, y todos los barcos que llegaban ahí eran barcos de Estados Unidos. Entonces, este presidente manda la construcción de este puerto, Santo Tomás de Castilla, para que ahí Guatemala pueda negociar con otros países y sea de su propiedad. Y también lo mismo sucede con la hidroeléctrica. En Guatemala había una única hidroeléctrica propiedad de Estados Unidos. Entonces, Jacobo Arbenz promueve que se cree otra hidroeléctrica que va a ser de dueños locales de aquí de Guatemala para crear competencia y que nuevamente que la economía del país mejore. Crece la infraestructura, se crea el Ministerio de Economía y Trabajo, se moderniza el sector financiero, crean un banco estatal, se crea el CHN. ¿Qué es esto? Programas agrícolas, así como el INFOP, que es el Programa Artesanales, Industriales y de Vivienda. Control de recursos forestales y petroleros, lo cual todo esto es de bienestar para la población. Gasto público a favor del pueblo. ¿Qué significa esto? Todos tenemos, pagamos de X o Y manera lo que llamamos el impuesto. El Estado lo que gasta con esos impuestos se llama gasto público. Lo que pasa es de que muchas veces los impuestos no son administrados en favor del pueblo. Y en este tiempo se logró que el gasto público se hiciera a favor de este. Se creó el Departamento de Fincas Nacionales, nuevamente para redistribuir la economía a favor de Guatemala, y surge el Instituto Indigenista, el cual lo que persigue son los intereses de la cultura indígena aquí en Guatemala, para que sean respetados, porque en realidad estos en la historia no han sido tomados en cuenta por las esferas de poder. Entonces, a través del Instituto Indigenista, hay una forma de respetar los derechos de ellos. Y también ocurre el decreto 900 o ley de reforma agraria, que ya les mencionaba rápidamente y que quiero que observemos. Y va a ser lo último de nuestra clase de hoy. Estos son los artículos del decreto. Vamos a leer el artículo número 1. Solo vamos a leer un par de notas, pero quiero que vayamos a la fuente. Este es el texto que se publicó en aquellos años del decreto. Entonces estamos yendo a la fuente y dice, artículo 1. La reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar a la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización en Guatemala. Quiero que también leamos este inicio del artículo 2 que dice, quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Y en el artículo 3, finalmente quiero que miremos el punto A y el punto B que es. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma agraria? Entonces, ¿para qué se hace esta ley? Primero, para desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Y segundo, dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen. Entonces, aquí es donde se habla y se dice que el gobierno de Jacobo Arbenz, quien fue el que también realizó esta ley, era un gobierno comunista. Y aquí en las bases de la ley encontramos que lo que se buscaba era desarrollar la economía capitalista campesina. Lo que sucede es de que se está buscando reposicionar el capital económico. Se está buscando que sea también la población rural la que tenga acceso a los bienes y la que se desarrolle. Porque ¿qué pasa? En la historia, este sector ha sido grandemente marginado y queda fuera. Entonces, en estos años, este gobierno y estas administraciones reconocen la necesidad de que las
las personas campesinas sean integrados al modelo económico. Entonces lo que hacen es quitar tierras ociosas, es decir, tierras que no estén ocupando personas con mucho terreno y se las dan a campesinos por determinado tiempo para que las puedan cultivar y puedan sacar beneficio de ellas. Entonces, en el fondo, lo que se está haciendo es distribuir los medios de producción, pero no se está haciendo una distribución igual entre las personas o algo parecido, que sería la aplicación de los principios comunistas. Aquí lo que se está buscando es el capitalismo puro, pero el capitalismo llevado a cabo también por aquellos que no se les suele beneficiar, por aquellos que se les suele excluir. Y llegado a este punto, eh, dejaré de compartir y quiero que de todos los cambios que mencioné, voy a enviarles yo la lista y de todos los cambios que mencioné, les quiero pedir por favor que seleccionen uno de ellos y investiguen. Entonces, quiero que pongan qué significó, si es una institución, qué significó, si sigue vigente, si fue alguna ley, qué decía la ley. Entonces, vamos a investigar de esto. Y entonces, vamos a hacer primero un hecho importante que haya sucedido en estos años. Y en aproximadamente una página, quiero pedirles que desarrollen dicho, dicha institución o dicho momento. Si no les alcanza una para desarrollarlo en una página, pueden escoger 2 o 3. Pero lo que quiero es que desarrollen una página de los beneficios que trajo para Guatemala esta revolución. Es una tarea sencilla, no va a ser muy extensa. También he de decirles que ya tengo el libro, pero tengo problemas todavía para abrirlo. No sé si el archivo está dañado, entonces todavía me estoy abocando con los coordinadores para que solventemos la situación. Cuando lo tenga se los comparto y para que en las próximas clases también nos vayamos acercando a los temas que ofrece el libro. Por el momento, los temas que he seleccionado para nuestra clase son de especial importancia para nuestra historia, para nuestro presente, porque en el fondo, cuando los guatemaltecos comprendemos nuestra historia, tenemos los elementos para construir nuestro presente, que nos van a llevar hacia un mejor futuro, que es de lo que se trata. Les agradezco llegar hasta acá, espero que tengan una muy buena semana, éxitos con el trabajo, me encuentran cualquier duda. Un gusto.